a través de un cristal oscuro, un primer MK Ultra. Rastreando la historia de la experimentación de control mental por parte de los Estados Unidos y sus aliados de la Segunda Guerra Mundial, Michael Leflem revela la profundidad y el alcance de la programación de comportamiento humano llevada a cabo durante más de 2 décadas por la CIA, que, como ha llegado cada vez más a la luz, casi seguro proporciona el telón de fondo en el que debemos comprender las acciones de Sheeran el 5 de junio de 1968. Si les dijera que el gobierno de los Estados Unidos ha realizado y probablemente aún está realizando, experimentos extraños y alteradores mentales por sus propios ciudadanos imprudentes, cuyos resultados son a menudo catastróficamente perjudiciales y a veces fatales, con el objetivo de crear peones para su tabla de ajedrez de inteligencia, espero que dejen de escucharme. Eso es lo que la mayoría de la gente hace en cualquier caso. Y sin embargo, los Estados Unidos tienen una larga historial de abusos médicos y científicos contra su propia población que repiten para poner en contexto sus experimentos de control mental posteriores. A continuación se presenta una sinopsis curiosa sacada de un puesto de red de noticias de salud de 2002 titulado Una historia de la experiencia humana secreta. En 1931, Dr. Cornelius Rhoads, bajo los auspicios del Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas, sujetos humanos infectados con células de cáncer. Más tarde estableció los Estados Unidos centros de guerra biológica del ejército en Maryland, Utah y Panamá. Rhoads también fue responsable de una batería de experimentos de exposición a la radiación perpetrados en soldados americanos y pacientes hospitalarios civiles. En 1932, el estudio de sífilis Tuskegee comenzó en Alabama segregado. 200 negros diagnosticados con sífilis nunca se contaba sobre su condición, se les denegó tratamiento, y fueron sometidos a un estudio longitudinal encubierto sobre los efectos de la enfermedad que duró 40 años hasta que un periódico local rompió la historia. Todos ellos murieron posteriormente de sífilis, y sus esposas y niños, que también se infectaron, nunca se les dijo que podrían haber sido tratados. En 1935, después de que millones de personas murieron de pellagra durante 2 décadas, los Estados Unidos el Servicio de Salud Pública finalmente actúa para detener la enfermedad. El director de la agencia admitió que los investigadores habían sabido durante al menos 20 años que pellagra se debió principalmente a una deficiencia de niacina, pero no lo habían hecho ya que la mayoría de las muertes se produjeron en poblaciones negras afectadas por la pobreza. En 1940, 400 presos de Chicago fueron infectados a propósito de la malaria para estudiar los efectos de las drogas nuevas y experimentales para combatir la enfermedad. Irónicamente, los médicos nazis más tarde en el juicio en Nuremberg citan este estudio estadounidense para defender sus propias acciones durante el Holocausto. Los Estados Unidos de finales de los años 40 y 1950 eran producto no solo de poder postguerra sin precedentes, y seguridad, ofrecieron a la nación tras las derrotas alemanas y japonesas, sino también de las inclinaciones científicas de ese momento. Olvidamos, me parece, lo que era tan irritablemente diferente que era hace solo 70 años. Gran parte de la nación sigue siendo segregada, con leyes antidescuidadas firmemente para impedir que las parejas interraciales se casen. A menudo se les ve despreciando a los enfermos, en particular a los que padecen deficiencias mentales. De hecho, las palabras idiota eran tanto términos psiquiátricos oficiales de competencia mental del movimiento de eugenesia americana postguerra, que seguía siendo un campo popular de estudio entre los círculos psicológicos de la élite blanca. Libros como B.F., El Walden II de Skinner, publicado en 1948, fue bastante popular entre los planificadores sociales de Estados Unidos,
predicando el rechazo de cualquier elemento extramaterial inmanente a la conciencia y la emoción humana. Skinner creía que una vez que algunos factores ambientales fueran correctamente manipulados, los seres humanos y la extensión de culturas enteras podrían ser modificados fundamentalmente. En esta novela utópica, los personajes se comportaron mucho como las ratas de Skinner en sus experimentos de laboratorio previsibles. Esta visión reduccionista fue un factor importante que contribuyó, en mi opinión, tanto a la prevalencia como a la aceptación tácita de lo que equivale a decenios de delitos perpetrados contra poblaciones destinatarias nacionales como extranjeras. Cifras como Skinner, Aldous Huxley, y después Robert Shockley, el profesor de Stanford y el inventor de Bell Labs del transistor, que a principios de los años 70 pedía una reducción concertada de la población afroamericana debido a su maquillaje disgénico, sostenían la imaginación de los planificadores de políticas y la élite de poder. Como Notaan Calvarelli Jr. En este sentido, cabe destacar que inevitablemente acechando en todos los primeros experimentos de control mental de la CIA, era un elemento fuerte del racismo que se manifestó generalmente a través del objetivo principal de la agencia de establecer el control sobre los segmentos de la sociedad más débiles y menos inteligentes. Que las actividades iniciales de control mental de la CIA muestran una aparente estrecha, con muchos personajes destacados en el movimiento de eugenesia racista y anti-inmigración no es una coincidencia. Iteraciones y víctimas. Desde la segunda etapa, los operativos programados habían sido un objetivo, aunque limitado, de los organismos de inteligencia militar y gubernamental por diversas razones. Inicialmente, según las pruebas disponibles, gran parte de las cuales aún quedan redactadas, vemos que durante la lucha aliada contra la Alemania de Hitler, la inteligencia británica y OSS estaban interesados en el potencial de enviar agentes programados a Europa ocupada. Estos agentes, tanto ingeniosos como imprudentes, entregarían un mensaje predeterminado que solo podría ser abierto por su receptor sobre la señal verbal o visual codificada específicamente. Toco mi templo derecho o decir una frase, y mi sujeto divulga el mensaje, solo para entonces poseer totalmente ningún recuerdo del intercambio. Ello garantizaba tanto que cualquier agente interceptado sometido a tortura o interrogatorio no tuviera memoria real de su comunicado o misión previsto más allá de su ostensible. También elimina la amenaza de que las comunicaciones telegráficas o radioeléctricas se intercepten por puestos de escucha de eje. Clark Hull, experto en hipnosis de Yale, describió ese proceso en su libro de 1933, Hipnosis y sugerencia. Mi asistente trae a un joven de 18 o 19 años. Ha aceptado actuar como sujeto en un proyecto de investigación. Me paro ante él y miro directamente a sus ojos. Mientras se inclina la cabeza hacia atrás para mirarme a los ojos, observo como siempre el signo de perturbación emocional considerable en la paliza de su arteria carótida. Le dirijo que mire constantemente a los ojos y no piense en nada más que dormir, relajar sus músculos por todas partes, incluso tanto que sus rodillas se doblan un poco y sus piernas apenas lo sostienen. Después de 3 o 4 minutos, sus ojos se cierran, su cabeza se mueve hacia adelante, y su respiración se vuelve pesada. Digo, ahora que estás cayendo hacia mí, no puedes evitarlo. Lo atrapo cuando está bien fuera de su equilibrio. En respuesta a la pregunta, afirma, en un tono somnoliento, que no pudo evitar caer hacia adelante, pero que no está dormido porque sé todo lo que está pasando. Sospecho que se equivoca y emplea la siguiente prueba objetiva. Le doy una sugerencia poshipnótica de que después de despertar se recogerá y examinará un libro en mi escritorio cuando me siente en una silla, pero que no recordará nada sobre por qué lo hizo.
Lo despierto como siempre con un chasquido de mi dedo. Unos minutos después me siento en la silla. Él camina casualmente hacia mi escritorio, recoge el libro, y después de mirar su título lo pone. Yo digo, ¿por qué miraste el libro? Responde que se dio cuenta de que estaba ahí tirado y se preguntó de qué se trataba. Los primeros pioneros de esta forma de hipnosis incluyeron al estimado Dr. George Stavrous, presidente del Departamento de Psicología de la Universidad Colgate, cuyo libro de 1943 sigue mereciendo la pena leer, para cualquiera interesado en los mecanismos técnicos en los que los seres humanos pueden ser colocados sin testimonio, en un estado sugerente poshipnótico. Como señala Stavrous, el proceso tiene 5 pasos básicos. Identificar de forma conjunta un ejemplar del 20% de las personas que son somnambulistas genéticos, y fácilmente pueden ir a una profundidad amnésica de trance. Inducción por un método disfrazado. Mientras el sujeto está en trance, sugiere poshipnótica para que vuelva a hipnotizarse cuando el hipnotizador da cierto punto, como el arrastre el lóbulo izquierdo con la mano derecha. Además, sugerir poshipnótica que negará al sujeto cualquier conocimiento consciente de esta hipnosis, o cualquier otra posterior. Eso causa una amnesia artificial y selectiva para todos los eventos hipnosis. Dar una sugerencia poshipnótica de que nadie más puede hipnotizar este tema, llamado sellado. Dar una sugerencia bajo hipnosis de que el sujeto actuará en trance, como si estuviera despierto, llamada hipnosis al despertar. Dr. Stavrous también ideó un medio por el que se podría alterar la personalidad de alguien, que llegaba hasta la fecha a insistir en que podría desviar las convicciones y las inclinaciones políticas de alguien por un resultado deseado. Usaremos el hipnotismo para inducir personalidad múltiple. El hipnotismo es el medio para un fin. Aunque la técnica sería imposible, no teníamos hipnotismo a nuestra disposición. En su estado normal de despertar, que llamaremos a la personalidad A, este individuo se convertirá en un comunista rabioso. Se unirá al partido, seguirá la línea del partido y se hará lo más objetable posible a las autoridades. Luego desarrollamos la personalidad B, la personalidad secundaria. La personalidad inconsciente, es rabiosamente americana y anticomunista. A. Tiene toda la información poseída por la personalidad A, la personalidad normal, mientras que la A, no tiene esta ventaja. Mi superespía desempeña su papel como comunista en el estado de despertar, agresivamente, constantemente, sin miedo. Pero su B, es un americano leal, y B, tiene todos los recuerdos de A, como un americano leal, no dudará en divulgar estos recuerdos. Aunque estos parloteos de la UI resultaron interesantes para quienes observaban sus curiosos resultados, no fue hasta los primeros días de la Guerra Fría que el gobierno de los Estados Unidos, y concretamente la Agencia Central de Inteligencia, se interesaba realmente por el potencial de aprovechar las mentes de sus activos y soldados, y a menudo su ciudadanía privada. La Marina de los Estados Unidos ya había comenzado, desde 1947, su propia charla sobre proyectos, que duró 6 años y que implicaba someter a marineros voluntarios junto con animales, a sustancias como la increíblemente peligrosa escopolamina, cuyos efectos van desde la disociación permanente y los terrores nocturnos vívidos y recurrentes a la presentación de las órdenes y caprichos del controlador de un sujeto. Como el personal de inteligencia naval se enteró de los experimentos nazis con cautivos judíos en lugares como el campo de concentración de Dachau, que implicaba grandes dosis de mescalina y otras sustancias de doblaje mental, intentaron replicar los estudios y presionar las investigaciones de sus antiguos enemigos, que solo 2 años antes se habían rendido a los aliados en el verano de 1945.
dirigido por el Dr. Charles Savage, graduado tanto de Yale como de la Escuela Médica Pritzker de la Universidad de Chicago. El equipo utilizó LSD, adquirido por el fabricante suizo Sandoz en intentos de inducir transformaciones psíquicas. Como el príncipe Ray señala en su libro, El proyecto Chater, y la traición de mi padre. En un experimento salvaje utilizó 5 personas normales y 15 pacientes deprimidos. En su informe, LSD, 25, un estudio clínico psicológico, 1951, presentó descripciones detalladas. El caso 2 era un hombre de 20 años que fue ingresado en el hospital con depresión. Le dijo con lágrimas a psicólogos que su madre iba a perder su casa, su hermana perdería su trabajo, y se sintió inútil porque no podía ayudarlos. Se le dio LSD, la dosis aumentó a 100 miligramos. El resultado final fue que los pacientes sufrían de una reacción esquizofrénica. A finales de 1945, Operación Paperclip, la importación encubierta de criminales de guerra nazis, científicos, investigadores médicos y agentes de inteligencia, ofrecieron un tesoro de experiencia de primera mano con estos asuntos. Algunos fueron llevados directamente a la nómina de la CIA, como Renard Helen, jefe de los ejércitos extranjeros de Wehrmacht, cuyos conocimientos sobre los servicios de inteligencia soviéticos fueron buscados por figuras como Allen Dulles. Es notable el hecho de que Helen, que se reunió con el presidente Truman y el salvaje Bill Donovan, ex jefe de la OSS durante la Segunda Guerra Mundial, fue fundamental para convencer a los Estados Unidos de que aprobaran la Ley de Seguridad Nacional de 1947, cuya carta básicamente estableció las bases para el estado de vigilancia que mantenemos actualmente. En sus cláusulas, se permitió que las actividades clandestinas comenzaran sin la aprobación del Congreso o incluso del presidente, y se permitía que se retuvieran indefinidamente las actividades clandestinas si esa divulgación pudiera comprometer la seguridad nacional. En efecto, dio a la CIA recién bautizada, y a los organismos conexos, libertad de acción casi ilimitada e inmunidad jurídica parcial. Y le dio a Helen y a sus consorcios nazis acceso a millones de dólares, apoyo militar de los Estados Unidos y mantuvo sus desesperadas esperanzas de destruir finalmente su temible némesis bolchevique, la Unión Soviética. Yo argumentaría que la creación de la Guerra Fría era en muchos sentidos una ampliación de los objetivos nazis no cumplidos, ya que fue una reacción aliada pragmática ante las realidades de la brecha maniqueana de posguerra entre el capitalismo y el comunismo. Ahora sabemos, por ejemplo, que la inteligencia de Helen era casi totalmente inútil, exageraba las intenciones soviéticas, subestimó la capacidad de sus agentes para penetrar la inteligencia alemana occidental y ayudó personalmente a intensificar las tensiones entre los países que se incendiaban de la OTAN y el bloque oriental. Mientras que Helen y otros fueron objeto de contrabando por todo el Atlántico, tanto por los organismos de inteligencia estadounidenses como por el Vaticano, que disfrazaron a muchos miembros del partido nazi de alto nivel como sacerdotes católicos para salir seguros a lugares como Brasil, Paraguay y Argentina. Otros permanecieron en Europa, con muchos establecimientos en Alemania Occidental. En estos primeros lugares negros, como la autora Annie Jacobsen señala, la CIA se unió con el ejército, la Fuerza Aérea y la inteligencia naval para dirigir uno de los programas de interrogatorios más nefastos, clasificados y mejorados de la Guerra Fría. El trabajo se llevó a cabo dentro de una instalación clandestina en la zona americana de Alemania ocupada, llamada Rey del Campamento. El médico principal del centro fue Walter Streiber, ex cirujano general del Tercer Reich.
Las actividades que se llevaron a cabo en el Kanking entre 1946 y finales de los años 50 nunca han sido completamente contabilizadas por el Departamento de Defensa o de la CIA. Lazar Berman, técnicas de la CIA desarrolladas por ex-médicos nazis. La Agencia Central de Inteligencia, que a su vez solo había surgido como una organización autónoma en 1947 de los restos del OSS, no desperdició mucho tiempo en subirse al carro alterador de la mente. En un memorando de abril de 1950 dirigido al contraalmirante Roscoe Yenkoeter, entonces director de la CIA, Sheffield Edwards, jefe del personal de inspección y seguridad Sheffield Edwards destacó, en vista de la extrema sensibilidad de este proyecto y su naturaleza encubierta, se considera aconsejable presentar este documento directamente a usted, en lugar de por conducto del Comité de Examen de Proyectos. Continúa. El objetivo inmediato del programa, Proyecto Bluebird, es proporcionar equipos de interrogación utilizando la portada del interrogatorio del polígrafo para proporcionar bona fides de altos defectores y agentes potenciales, así como para la recogida de información incidental de esos proyectos. Un equipo estará integrado por 3 personas integradas por un médico psiquiatra, un bolígrafo hipnotizador y un técnico. Sheffield Edwards, Oficina Memorándum, Asunto de Proyecto Azul. Al oír rumores de que a principios de los años 50, los prisioneros de guerra estadounidenses que habían regresado a los Estados Unidos, de la Guerra de Corea fueron supuestamente sometidos a lavado de cerebro chino y soviético, la CIA estaba preocupada porque algunos de los secretos militares y estratégicos de su nación pudieran ser revelados bajo interrogatorio. Aunque gran parte de esto era anecdótica, y conducía a niveles casi histéricos en esta altura de la era McCarthy y el Astro Rojo, una verdadera curiosidad sobre la naturaleza humana y los límites de la mente parecían conducir a algunos de los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia. Cabe señalar que las ondas posteriores del Congreso determinaron que esta justificación era en gran medida una cobertura si el programa estuviera expuesto al público. Informe final del Comité Selecto encargado de estudiar las operaciones gubernamentales, Estados Unidos. Senado, abril de 1976. Como la charla del proyecto de la Marina, los miembros del equipo de Proyecto Azul suelen someter a sus conejillos de indias humanos a excursiones ácidas, dosificación de mescalina y sobrecargas de anfetamina para probar los límites de la voluntad humana. Uno de sus favoritos fue una combinación de alucinógenos y anfetaminas que apodaban Smasher. Morse Allen fue uno de estos primeros pioneros de los explosivos de la CIA en investigaciones psíquicas. Mientras que las aplicaciones farmacéuticas tenían su lugar, oficiales como Morse estaban interesados en medios más esotéricos por los que la voluntad humana podría estar doblada. Desde 1951, se encargó de examinar los archivos restantes de la Segunda Guerra Mundial. Garantizar fondos para un curso de accidente de 4 meses en el terreno de sus superiores en el SRS de la CIA, Sección de Investigación de Seguridad. Empezó su aprendizaje con figuras alrededor de Nueva York como Milton Erickson, un famoso hipnotista de escenario. El Bluebird fue denominado Artichoke, después de la manipulación callejera de Nueva York Ciro Terranova, el rey de la alcachofa. Y a partir de agosto de 1951, los controladores de este programa comenzaron a probar sus procedimientos hipnosugerentes en algunos de los funcionarios de apoyo voluntario de la CIA. Walter Bedell Smith, el jefe de Estado de Eisenhower, y ayudante de campamento en la UI, y ahora el director de la CIA, lo firmó, junto con el Dr. H. Marshall Chadwell, el director de inteligencia científica de la CIA. Morse Allen permaneció en control de facto de las operaciones diarias. La mayoría,
sino todos, de sus primeros sujetos de prueba eran mujeres. Hipnotizando a las secretarias y ayudantes femeninas, los arquitectos fueron rápidos, para extender sus extraños métodos en favores sexualmente abusivos, lo que hasta ahora ha sido hipnotizando a estas mujeres, y post-hipnotizadamente sugiriendo que realizan actos sexuales, a completos extraños en las habitaciones de hotel de Washington, y en el cuarto de oficina de la CIA. H. Alvarelli Jr. en una orden secreta. En un encuentro Morse Allen hipnotizó a su secretaria personal, y la programó para recoger una pistola, y disparar a otra secretaria. Cuando salió de su hipnosis, Allen dio la señal post-hipnótica, recogió su pistola de servicio en su escritorio, se dirigió a la otra chica, sin expresión, y disparó. El receptor se cerró a casa con un clic afilado, el arma estaba descargada. Allen estaba emocionada con el potencial de esta nueva técnica emocionante. Begun oficialmente en 1953, mientras que Artichoke estaba plenamente operativo. El MK Ultra MK Delta de la CIA era el cerebro de Richard Helms, y sirvió como otro tentáculo del pulpo de control mental que había agarrado la imaginación de los oficiales de inteligencia de nuestra nación. Sus objetivos ostensibles fueron el acoso, la intimidación y la coacción de las poblaciones domésticas, ultra, y extranjeras, delta, mediante el uso de sociología, antropología, exposición a la radiación, grapología, desencadenamiento químico, medios paramilitares y psiquiatría. Informe final del Comité Selecto encargado de estudiar las operaciones gubernamentales, Estados Unidos de América. Senado, abril de 1976, Helms nombró al famoso químico jefe de la CIA, Dr. Sidney Gottlieb, como jefe de operaciones de campo. Gottlieb fue apodado por colegas el Sorcer Negro debido a su obsesión por la aparición de venenos exóticos, dispositivos de entrega y otros planes asesinos para eliminar a los líderes mundiales y a las figuras militares rivales. Gottlieb hizo el tubo de pasta dental envenenada enviado al jefe de estación de la CIA Larry Devlin, en Leopoldville, cuando el presidente Eisenhower ordenó el asesinato de Patrice Lumumba, líder anticolonial progresivo del Congo. En cambio, la CIA terminó secuestrando a él, con la ayuda de inteligencia belga y rebeldes locales. Más tarde fue disparado y disuelto en ácido sulfúrico. Gottlieb también diseñó los puros explosivos y las conchas de mar que no se desplegaron con éxito, entre las docenas de otros parcelas, para matar a Fidel Castro mientras participaba en sus dos actividades de ocio favoritas, hinchando coibas y buceando libremente en arrecifes superficiales. Como dijo una vez Castro, si los intentos de asesinato sobrevivientes fueran un evento olímpico, ganaría la medalla de oro. Patrick Cockman, Fidel Castro sobrevivió a 600 intentos de asesinato, funcionarios dicen, CNN, 26 de noviembre de 2016. Canadá también desempeñó un papel terciario en la investigación de MK Ultra en la que la CIA está en llamas a la investigación MK Ultra. El Hospital Memorial Allen, patrocinado por la CIA y financiado por Rockefeller, en Montreal, Quebec, fue el hogar de un doctor de Ewen Cameron, y su subproyecto 68. Cameron fue el presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana y la Asociación Psiquiátrica Canadiense, y finalmente poseyó el título de presidente de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Entregó direcciones a una audiencia mundial, fue un profesor en numerosas universidades y escuelas médicas, y se consideró una autoridad preeminente en la psique humana. Cameron estuvo presente en los juicios de Nuremberg y escribió un tratado que suponía que la personalidad inherente del pueblo alemán era incapaz de someter a la derrota e incapaz de vivir pacíficamente en un entorno posguerra. Pidió que se recondijera social su psique colectiva para transformar su próxima generación en un grupo más dócil.
En un extraño giro, el testimonio anecdótico del ex oficial de inteligencia y piloto de la CIA, L. Fletcher Broughty, señala que Cameron se conocía personalmente de numerosos exiliados nazis, cuyos cerebros escogió para recibir consejos médicos y psiquiátricos. Recibiendo fondos personales de la CIA y enduyes por conducir en primera instancia la Sociedad para la Investigación de Ecología Humana, Cameron se volvió infame por sus sesiones de conducción psíquica. Estos consistían en pacientes inquietantes, mentalmente inquietos. Muchos eran amas de casa inocentes y niños enviados para tratamiento de la depresión, siendo sedados y atados en camillas aisladas en un piso superior seguro de la instalación, donde no se les dijo durante cuánto tiempo estaban detenidos. Luego el médico fue a trabajar con seriedad. Cameron describe el proceso en su ensayo, El efecto sobre el comportamiento humano de la repetición de los efectos señales. La ruptura de los patrones permanentes del comportamiento del paciente mediante electrochoques particularmente intensivos. La repetición intensiva, 16 horas al día durante 6-7 días, de la señal verbal preestablecida. Durante este periodo de repetición intensiva, el paciente se mantiene en aislamiento sensorial parcial. La represión del periodo de conducción se lleva a cabo mediante la colocación del paciente, tras la conclusión del periodo, en sueños continuos durante 7-10 días. El objetivo de Cameron era intentar una oleada completa de la memoria de un paciente, lo que dio lugar a una pizarra en blanco, que solo en forma física tenía un parecido con la persona anterior. Inicialmente, el conducir psíquico tenía por objeto borrar los recuerdos de pacientes esquizofrénicos incurables, pero la CIA vio su potencial en el mundo de la inteligencia, y terminó pagando a Cameron $69.000 para que prosiguieran sus fines de 1957-1964. En un caso especialmente grave, una mujer que fue liberada tuvo que ser enseñada a usar el baño y atarse los zapatos, aunque ella era una madre de 3 años que había sido alcanzada antes. Nunca recuperó su memoria y solo se dio cuenta de lo que había pasado, y quién era responsable, cuando vio una foto del Dr. Cameron en un libro de bibliotecas más tarde, lo que provocó un colapso postraumático y una demanda eventual. En otro tratamiento, Phyllis Goldberg, una joven encantadora y atractiva enfermera de 19 años, que fue admitida en el Allen Memorial, Dr. Cameron, sufrió un trauma irreversible que los amigos y la familia dicen que destruyeron completamente su vida. Cuando ella estaría con nosotros los fines de semana, y así sucesivamente. No se comunicó. Se reía sin razón. Su marcha era muy diferente, explicó Levenson. No podía vestirse, no podía hacer nada por sí misma. Los pequeños momentos de afecto, como una palmada en la cabeza entre la tía y la sobrina, por ejemplo, provocaron reacciones dolorosas de Goldberg. Cuando fuiste a darle una palmada, como un gesto, ella se enfureció, dijo Levenson. Eso me desconcertó, sin darse cuenta, ni comprender. Tenía equipo eléctrico de choque en su cabeza tantas veces que se quedó en su subconsciente. Lindsay Richardson, sus vidas fueron arruinadas. Sus familias de MK Ultra, supervivientes planeando de clases. CTV Montreal, 20 de mayo de 2018. A medida que avanzaban las cosas y se aseguraban más fondos, incluso experimentos más extraños, algunos bordeaban con lo absurdo. De 1955 a mediados de los años 60, la CIA, utilizando sus propios agentes, así como activos de la Oficina Federal de Estupefacientes, dosificó temas desconocidos en los burdeles y clubes de San Francisco, especialmente en la zona de Telegraph Hill cerca de North Beach, con cócteles de LSD. Clímax de medianoche. El proyecto fue uno de los docenas de subproyectos bajo el paraguas MK Ultra.
Como parte de esta operación, la CIA envió al agente George White, que usó el nombre Morgan Hall cuando interactuó con vecinos, a San Francisco y lo puso en un dúplex cerca de la bahía, en la calle Chestnut 2250. Le pagaron para que proporcionara el apartamento con arte erótico francés, carteles lucidos y otras baratijas atractivas, y le encomendaron encontrar un cómplice adecuado para atraer a los hombres para que la observaran. Un alcohólico que tenía un lanzador de martinis en su nevera. Hall contrató una empresa de electrónica local para instalar micrófonos en las salidas eléctricas para completar su suite voyeurista. Durante horas Hall se sentaba en un baño portátil mirando detrás de un espejo de 2 direcciones mientras su empleado, una prostituta adicta a las drogas, entretenía visitas insostenibles y resbaló a cada uno un agente químico o biológico exótico. John Jacobs y Bill Richards, el bizarre Tale, de la CIA Operación Washington Post, 26 de agosto de 1977. Otro caso más notable fue el de 1951 en la calle Pont Esprit. El incidente fue aquí, en una pintoresca aldea de campo francesa cerca de la frontera suiza. Cientos de personas se volvieron completamente locas, con un comienzo que fue rápido y violento. Un hombre intentó ahogarse, gritando que las serpientes se estaban comiendo el vientre. Un niño de 11 años intentó estrangular a su abuela. Otro hombre gritó, «Soy un avión», antes de saltar por una ventana de segundo piso, rompiéndole las piernas. Luego se levantó y siguió durante 50 yardas. Otro vio su corazón escapando por sus pies y rogó a un médico que lo pusiera de nuevo. Muchos fueron llevados al asilo local con chaquetas de seguridad. La revista Time Magazine escribió en ese momento, entre los golpes, el delirio se levantó, los pacientes golpearon salvajemente en sus camas, gritando que las flores rojas florecían de sus cuerpos, que sus cabezas habían convertido en plomo fundido. Henry Samuel. El pan francés picó con LSD, en el experimento de la CIA, Daily Telegraph, 3 de noviembre de 2010. Oficialmente, la narrativa implicaba un lote contaminado de baguettes de Roche-Briand, la panadería local. Ergot, un moho alucinógeno que se desarrolla cuando se estropea el centeno, que se había utilizado hasta el momento como el ritual de misterios eleusinianos en Delphi, en la antigua Grecia. Curiosamente, sin embargo, la calle Pont Esprit estaba a pocas millas de la única planta de fabricación del mundo que produjo LSD de alto grado en ese momento, Sandoz. Y también curioso es un memorando que se descubrió, que data de 1975 durante la revisión por la Comisión Rockefeller de los abusos clandestinos de la CIA, y que decía, Saint Esprit F. Olson Archivos. Así España, France, Operación Completa Olson. Archivos de inteligencia. Mano lleva a Belin, dile que se ocupe, de que se ocupen de ellos. Mike Thompson, Pont Saint Esprit, envenenamiento, la CIA propagó LSD. BBC News, 23 de agosto de 2010. Frank Olson encabezó los experimentos de la CIA en el extranjero con sustancias alteradoras de la mente. Y, por supuesto, Belin se refiere a David Belin, el abogado de alto perfil que se sentó tanto en las comisiones Warren como Rockefeller. En 1953, un agente de la CIA dosificó el cóctel de Olson en un bar local con LSD. 2 días después, Olson saltó o cayó por una ventana en el 13º piso de su suite del Hotel Manhattan. David Remnick, 25 años de pesadillas, Washington Post, 28 de julio de 1985, autor y ex líder del Partido Liberal Canadiense, Michael Ignatieff, entre otros, como el hijo de Olson, creen que Allen Dulles y Richard Helms ordenó su asesinato, ya que Olson había expresado reservas sobre la ética de sus misiones y,
objeciones a la ética de sus misiones. No hay poca preocupación el hecho de que desde principios de 1954, tras la muerte de Olson, un acuerdo secreto entre la CIA y los Estados Unidos, se ha establecido el Departamento de Justicia, por el cual la violación de los estatutos penales por el personal de la CIA no daría lugar a procesos del Departamento de Justicia, si se amenaza con exponer operaciones encubiertas altamente clasificadas y complejas. El acuerdo se había alcanzado entre el abogado principal de la CIA Larry Houston y el fiscal adjunto William P. Rogers, en febrero de 1954, no mucho después de la muerte de Frank Olson, y aún permaneció sólidamente en su lugar. H. Alvarelli Jr., Gritos del pasado, hechos feos de la tortura. Truthout, 23 de mayo de 2010. Con este acuerdo, esencialmente sellando la agencia de cualquier responsabilidad jurídica restante tras la creación y firma de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, estaban ahora totalmente exentos de supervisión, y durante finales de los años 50 y principios de los años 60, se habían extendido a campos aún más raros de investigación. Sus investigaciones sobre los reinos ocultos y espirituales de la conciencia humana fueron quizás la iteración más extraña de las exploraciones del control mental. M.K. Often, un subarchivo aún secreto y apenas rastreable enterrado en los archivos MK Ultra, menciona el uso por el Departamento de Defensa de medios, clarividentes e incluso vudú y satanismo. Como señala el investigador Peter Levenda. Inicialmente, la operación MK Often fue un proyecto conjunto de drogas de la CIA, Ejército de Químicas, basado en el arsenal de Edgewood en Maryland y utilizando a prisioneros de la prisión estatal de Olmesburgo en Filadelfia como sujetos de prueba. Se encontraba bajo la égida de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la CIA, que se refería a la parapsicología y a la aplicación de poderes sobrenaturales con fines militares. Más tarde, Often se convertiría en una especie de bolsa de investigaciones de la CIA sobre lo paranormal, e incluiría todo desde las sesiones y la brujería hasta la vista remota y las drogas exóticas. Levenda, Fuerzas Siniestras. MK Naomi, la empresa conjunta de la CIA con la División de Guerra Biológica del Ejército en Fort Detrick, que pasó aproximadamente de 1958 a principios de los años 70, fue la última gran iteración de M.K. Digram. En este programa, científicos y técnicos afinaron sus habilidades para entregar toxinas exóticas e irrastreables y agentes biológicos a las víctimas desconocidas, centrándose en el envenenamiento agrícola, algunas de las cuales probablemente se destinaron a la Operación Mongosta, la campaña terrorista de la CIA contra Cuba. Se calcula que la agencia ha gastado más de $3 millones. Los artículos desarrollados van desde casos de agregados que diseñaron para difundir un agente en el aire, un cigarrillo equipado para difundir un agente cuando se ilumina, un lanzador de dardos de la fuente, un perno de cabeza de motor diseñado para liberar a un agente cuando se calienta, un arranque fluorescente de luz, para activar la luz y luego liberar a un agente, etc. Cryptoin. MK Naomi, Mary Ferrell Fundación. Mientras Richard Nixon prohibió las pruebas biológicas en noviembre de 1969, se afirma que se ocultaron cantidades sustanciales de neurotoxinas almacenadas y agentes nerviosos agresivos en instalaciones seguras durante años después de que MK Naomi fuera oficialmente terminado. Estados Unidos continúa su guerra defensiva gérmica. Investigación, en Nueva York Times, 9 de julio de 1982. Revelaciones y repercusiones. A finales de los años 70 se incrementó más sondeos del Congreso en las actividades clandestinas de las agencias de inteligencia estadounidenses a raíz de los 60 tumultuosos y de la guerra de Vietnam.
Cuando Seymour rompió la historia a la nación en 1975 que el conjunto de contrainteligencia de James Angleton en la CIA había estado habitualmente vigilando masivamente el correo de ciudadanos estadounidenses, la gente estaba indignada. En el contexto de sondas como el Comité de Iglesia, 1975, la Comisión Rockefeller, 1975, el Comité de Selección de la Casa sobre Asesinatos, 1976, y otras investigaciones notables, si problemáticas e incompletas, los estadounidenses finalmente tuvieron un vistazo a las sucias obras de su agencia de inteligencia. Como señaló el New York Times, no parecía haber nada que la Agencia Central de Inteligencia no hubiera considerado: lobotomías, drogas poderosas, hipnosis, telepatía mental, privación del sueño y alimentos, sugerencia subliminal, aislamiento, sonido ultrasónico, luces estroboscópicas que brillaban. La agencia incluso consideró magos y prostitutas. Joseph Truster, CIA. Ahora más pruebas, en el New York Times, 8/7/1977. Poco vino de estas sondas, además de titulares sensacionales y de jubilación forzada por James Angleton. Nadie, según yo, fue acusado de nada apropiado para los crímenes cometidos, y la nación, aunque brevemente indignada, siguió adelante, como si estuvieran viendo una telenovela dramática pero en última instancia irrelevante. En muchos sentidos, el robo de Watergate echó a perder las décadas de abuso de la CIA. MKUltra cerró oficialmente en 1972. Nadie sabe cuántas víctimas fueron abusadas o asesinadas, porque en 1973, entonces el director de la Inteligencia Central Richard Helms ordenó todos los archivos relativos a MKUltra después de que se les avisara de un interés que se celebrara en el Congreso. Unas cuantas cajas no se localizaron a tiempo, y son las únicas fuentes que tenemos para revisar. Poco después, Helms fue nombrado el embajador de Estados Unidos en Irán, donde estuvo 4 años. Solo volvió a declarar renuentemente en 1977 para testificar más y cometer perjurio. El papel de la CIA, en la derrota del gobierno de Chile e instalar al brutal dictador Augusto Pinochet. Sidney Gottlieb, coordinador de campo de MKUltra, también abandonó los Estados Unidos, tomó una posición humanitaria en la India rural, estudiando la lepra entre los indios. La relevancia de estas revelaciones debe ser clara para cualquier persona seriamente interesada en el asesinato de Robert Kennedy, por nombrar solo un caso extraño que sigue confundiendo a aquellos que no están familiarizados con los hechos que rodean la saga del control mental. De hecho, con la admisión pública de Robert Kennedy Jr. de que no respalda la historia oficial que rodea el asesinato de su padre, el Washington Post publicó recientemente un artículo cuyo titular decía: el asesinato de Bobby Kennedy, ¿se hipnotizó Sheeran para ser el tío de la caída? Solo tomó a los MSM 50 años considerar esto, pero supongo que cualquier progreso es algo positivo en casos tan sensibles. La historia oficial tiene al senador Kennedy dando su discurso de victoria primaria del 5 de junio de 1968, en la sala de embajadas del Hotel Ambassador en Los Ángeles. Luego fue escoltado a través de un pasillo fuera del escenario, y apresurado a entrar en una gran despensa de la cocina entrando en una sala adyacente, para una conferencia de prensa. Al terminar de estrechar la mano con un camarero, el ciudadano jordano de 24 años, Sheeran, salió junto a una mesa de vapor en un rincón lleno de gente y disparó una pistola calibre .22 contra el senador, lo cual lo hirió de muerte antes de ser detenido. Fue condenado a muerte, pero debido a que California anuló la pena de muerte, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua. El problema con la historia, por supuesto,
es que cuando Thomas Noguchi, el forense jefe del condado de Los Ángeles, realizó su autopsia, determinó que los 4 disparos que golpearon a Kennedy, uno pasó por su chaqueta sin golpearlo, vinieron por detrás, en ángulos elevados. Ninguno vino del frente, donde cada testigo sitúa a Sheeran. Del mismo modo, el disparo mortal, que entró justo debajo y detrás de su oreja derecha, debido a los patrones de quemaduras de polvo de cuento, solo pudo haber sido disparado de entre 1 y 1 pulgada máxima del senador. Esto es demostrablemente probable e incontrovertidamente invalida el eventual veredicto del tribunal, que, por supuesto, se basó en el hecho de que el abogado defensor de Sheeran, quizás comprometido por la CIA, eligió evitar un examen real y estipulado en las pruebas profundamente deficientes de la fiscalía. Sheeran nunca estuvo más cerca de RFK que 3 pies. Cuando fue detenido, los oficiales de la policía de Los Ángeles observaron su extraña calma, sus ojos brillantes y plácidos e incapacidad de recordar cualquier cosa que acababa de pasar. Más tarde, durante sus visitas a la cárcel de psiquiatras que intentaron hipnotizarlo, notaron que estaba en el rango más extremo de personas susceptibles tanto a los estados de autosugerencia como a los estados de trance, e inmediatamente se hipnotizaría. En un caso, se le dio la orden poshipnótica de escalar los bares de prisión como un mono una vez que se le dio la señal. Cuando despertó, y señaló, hizo justo eso, por el asombro de su psiquiatra. Sheeran no está solo en los casos cortos, pero fascinantes en que se han acusado erróneamente y se han activado posthipnóticamente. Terminaré con el notorio, sensacional, pero de hecho, que implica un Palle Ardrup. Ardrup era un hombre danés de 30 años que entró en un banco en Copenhague, robó al cajero a punta de pistola, le disparó cuando se negó a entregar el dinero, disparó al gerente del banco, luego. Estuve mirando a sus víctimas durante unos momentos como si intentara desconcertar lo que había hecho. Después de poner su arma en su bolsillo de impermeable, salió sin prisa del banco y montó su bicicleta a la casa de su tía donde se sentó esperando a la policía. Perrot Phillips, ahora vete y mata, él estaba como poseído como de fuera de este mundo, en 1978. El autor señala entonces que el caso habría terminado allí, si no hubiera sido por el psiquiatra policial de R. Max Smith. Ardrup, en su opinión, no encajaba realmente en el patrón aceptado de un pistolero loco. Era un hombre débil, sin duda, y un hombre que fácilmente podría ser dirigido. Pero no tenía un instinto asesino lo suficientemente fuerte como para haber asesinado a los 2 hombres en el banco, a menos que hubiera sido influido por algún otro factor desconocido. Dr. Smith siguió su investigación y descubrió que Ardrup había robado otro banco por $2.000 que le había dado a un hombre llamado Bjorn Nielsen, a quien Ardrup se refería como su espíritu rector. Nielsen le dijo a Ardrup necesitaba el dinero para financiar un nuevo partido nazi danés. Nielsen era un tramposo de confianza despiadado que se sabía que había estado en el hipnotismo y en el oculto. Negó el conocimiento de las redadas bancarias de Ardrup. Pero Smith sospechaba. Dr. Smith finalmente le administró un suero de la verdad a Ardrup y una historia increíble comenzó a desarrollarse. De repente Ardrup describió con gran detalle cómo Nielsen había tomado su posesión por hipnosis y luego lo había manipulado en asesinato. Sucedió que Nielsen y Ardrup habían compartido una celda juntos en algún momento después del final de la UI. En la privacidad espartana de su celda, él sometió a Ardrup a hipnosis y así empezó a convertirlo en un robot. Pero sin una confesión de Nielsen sería difícil probar en el tribunal. Dr. Paul Rieter, jefe del departamento psiquiátrico del Hospital de Copenhague, finalmente dijo a los investigadores que, a su juicio, Ardrup se había comportado en una condición anormal y loca,
mientras que privada de su propia voluntad por influencia hipnótica sugerente. Añadió, el impulso de los actos criminales provenía de la inexistencia. Para demostrarle al jurado que esto podría suceder, Dr. Rieter ha creado una demostración increíble. Eligió una mujer casada perfectamente ordinaria y gentil, una de las últimas personas que se sospechaba que era capaz de cometer un delito de violencia. Luego, con permiso de ella y de la corte, Rieter la hipnotizó y mostró al jurado cómo era posible convertirla en un asesino. Mantuvo su voz suavemente mientras le dijo que su matrimonio estaba siendo destruido porque su marido estaba teniendo una aventura con otra mujer. Pero seguía repitiendo que su marido no era en absoluto culpable, que había sido engañado y seducido por una mujer pervertida. Dr. Rieter siguió sugiriendo a la mujer hipnotizada que estaría haciendo un gran servicio al mundo si eliminara a esta mujer malvada y que no se consideraría un crimen. Rieter incluso sugirió que la mujer hipnotizada ayudaría a proteger a otras personas inocentes del daño que hizo esta mujer malvada. También en la sala hay otra voluntaria, una mujer que accedió a actuar como la seductora malvada. Rieter le dijo a su conejillo de indias dónde encontrarla, y le dio un arma cargada de balas de fogueo. «Sabes qué hacer y por qué tienes que hacerlo», dijo. «Así que ahora despierta». Cuando la mujer despertó del trance, obviamente estaba desconcertada. Inmediatamente se levantó y registró las filas de la gente hasta que vio a la mujer que se le había dicho era la seductora malvada. Se acercó a la mujer, levantó el arma y disparó. Si el arma hubiera sido cargada con balas reales, la seductora habría estado muerta. El jurado estaba convencido. Nielsen fue condenado a cadena perpetua en prisión y Ardrup fue enviado a un hogar para psicópatas. Después de unos años, fue liberado. Como dice Lisa Pease en su ensayo maestro, Siran y el asesinato de la RFK, la gran ilusión. ¿Has visto alguna vez a un mago maestro? ¿Te has encontrado jadeando de sorpresa preguntando a media voz, ¿cómo lo ha hecho? ¿Ves a un hombre entrar en una caja en una plataforma hueca e inmediatamente subió al aire? En unos segundos, el hombre que viste meterse en una caja que aún te cuelga aparece por detrás de ti en el público, caminando por el pasillo. Tus ojos te han convencido de que esto no es posible, porque viste al hombre entrar en la caja. Pero ahí está, lo imposible se hizo real. El asesinato de Robert F. Kennedy es también una ilusión cuidadosamente construida, diseñada para confundir y obsesionar. Imagina lo que vieron los testigos oculares de la despensa llena. Robert Kennedy obviamente había sido disparado, y Siran disparó un arma. Siran debe haber matado a Kennedy. Y sin embargo, las pruebas físicas no apoyan esta conclusión. Siran no puede haber matado a Kennedy más que el mago podría estar tanto en la caja como en el público. Sin menospreciar el punto y reiterar lo que muchos han imaginado, parece casi más allá de la discusión en esta coyuntura de la investigación que Siran fue programado para servir de distracción para el verdadero asesino o asesino del senador Kennedy. Múltiples testigos oculares lo vieron durante la noche con la chica sospechosa con el vestido de polka, que lo atrajo a la despensa justo momentos antes de que Kennedy llegara. También fue visto con él en numerosas ocasiones en las alcantarillas locales, y famosamente huyó de la escena en un estado histérico de mareo con otro hombre, gritando, «Le disparamos. Disparamos al senador Kennedy». Hasta el día de hoy, Siran sigue afirmando que no tiene memoria de la ley, y su último recuerdo consciente siguiendo a la mujer a la despensa y que lo pellizcan fuerte antes de entrar en el modo de rango. Allí afirma, caras individuales y cuerpos se han convertido en objetivos de papel. Luego se queda en blanco. Como señala Pease, es posible que Siran disparara en blanco,
ya que numerosos testigos observaron que se expulsaron barras de papel quemado de su arma y colgaban en el aire. Tane Eugene César, un joven empleado para atender en Ferrari que tenía vínculos con Robert Maheu, Howard Hughes, el gerente de la CIA, en Las Vegas, fue contratado solo semanas antes del evento como seguridad, y se fue en enero de 1969, un mes antes de que comenzara el juicio de Sheeran. César era un racista venado y George Wallace apoyaba a Kennedy que estaba entregando al país a los negros, para parafrasear su inquietante entrevista con Ted Charach en los años 70. También tenía un revólver de 9 calibre 22 a Remington y Richardson, que afirmó falsamente que vendió antes del asesinato, pero que fue recuperado en un estanque de Arkansas de Barro años después y coincidió con su recibo de venta fechado después del asesinato de Robert F. Kennedy. Bill Turner y John Christian, el asesinato de Robert F. Kennedy. Lo que es notable sobre esta pieza de evidencia es que el hombre que compró el arma, Jim Yoder, contó a la policía de Los Ángeles esta historia exacta, a saber, qué casa tenía el modelo 22 después del asesinato de Kennedy, durante una investigación de la policía de Los Ángeles en 1974. En otras palabras, el guardia de seguridad siguiendo al senador en la despensa, y colocado a su derecha y trasera, sosteniendo su brazo, poseía un arma casi idéntica a la de Sheeran. Y había falseado ese hecho. En cuanto a los otros asesinos, o quizás una tercera pistola, es la suposición de cualquiera. El coleccionista de memoria Michael Wayne, de 21 años, que poseía una tarjeta de negocios de California Minuteman Kate Gilbert cuando se interrogó posteriormente, es una persona de interés. Un ya encarcelado Gilbert tuvo coincidencia con la tarjeta de visita de Wayne cuando se examinaron sus efectos en la cárcel. Al igual que otras personas que acecharon en el embajador ese día. Pero es irrelevante para la principal revelación que uno de los trucos sucios de la CIA de sus días MKUltra muy probablemente cambió el curso de la historia mundial esa noche fatídica. Y la gente realmente detrás de la muerte de Robert Kennedy nunca fue identificada, y mucho menos procesada. La mayoría de la población estadounidense nunca ha considerado esa noche como un episodio transformador y perturbador en la historia política de los Estados Unidos. Se alegran de creer que, bueno, solo los locos que han visto películas tontas como La teoría de la conspiración y El candidato manchuriano e incluso Zoolander, matar al primer ministro de Malasia Derek. Creen en asesinos programados, hipno y control mental. Si eso realmente ocurriera, lo sabríamos en la CNN o en el programa Rachel Maddow. Lo que realmente demuestra que al final, la propia ignorancia que se refuerza a sí misma ha sido el logro supremo de la CIA. Nadie necesita realmente ser implantado con electrodos o impulsados psíquicamente en estos días, tan completo es el engaño, tan suave y sin facetas o costuras discernibles. Hoy, la integración vertical al por mayor del aparato de control militar industrial psicosocial se ha visto tan pulido como un diamante. En cierto modo, los pioneros de la ingeniería social dieron demasiado crédito al público estadounidense. Resulta que si le das al ciudadano medio un teléfono celular que se enciende y suena cada media hora, un alimento de Facebook, y un arroyo interminable de titulares sensacionales y drama de celebridades, se puede salir con cualquier cosa, hasta la completa y absoluta erosión de nuestra democracia.